Ya el profe se va a demorar un poco, así que bienvenidos al ramo. Vamos a hablar un poco sobre los trabajos que van a tener que hacer.
¿Qué pasa? Conexión con el ser humano. ¿Qué estás callado?
Graciela lo hizo. Ricardo, ¿qué hago acá? Iniciar video. ¿Qué hago acá? Parece que va a salir bien. No se puede, no vas a parar, no está como... Ay, aquí. Ricardo, ahí con ¿Está acá? ¿Está? Igualmente. Y ahí está la presentación entonces. Tú deberías poner Nani. Debería estar yo igual. ¿No estáis viendo, Javier? ¿Sí? Ya. Tú dime entonces. ¿Javier? Javier, ¿me escucháis ahí? Javier, ¿me escucháis? Ay, ¿Se Javier. le acopló a alguien el...? Profe, ¿escucha? ¿Aló? ¿Aló? Sí. Sí, no, me conecto con... ¿Ya está ahí bien? Entonces, escucha. Por lo menos escucha. Ahora tenéis que darme las instrucciones de cómo lo hace Lorena para ir, va presentando y voy moviendo las presentaciones. Hablo por interno. Todavía más por la... Tienes que apagar el micrófono. No me nadie. Hable. Hola, mi profe es muy viejito, por eso no cacha nada. ¿tú estás viendo? No me escucha. Se tiene que escuchar un momento. No hablé. Esta la dejamos ahí. Sí, tiene que presentar que va a dar ustedes el trabajo, ¿no? Sí, como que el mío se escucha. No, porque estaba ahí. Por eso se hago nada. Puedes cerrar por la voz. Ya, gracias. Ya. Hola, buenos días. Disculpen todo el lío, pero nos costó un poquito entrar a internet porque está sobreusada la red acá, había muchos computadores lo mismo. Seguramente vamos a tener que cambiar acá en la oficina a un internet de más potencia. Bueno, bienvenido al curso, en primer lugar. Bienvenido a que hayan elegido la mención de hortalizas. Espero que en estas circunstancias que estamos viviendo podamos construir con la ayuda mía, de Javier Santa Cruz, que es el ayudante, más la de ustedes, podamos construir en forma creativa una manera interesante y que los motiven en el tema. En ese sentido estamos abiertos a todas las posibilidades que nos vayan ustedes sugiriendo en la medida que se cumplan con los reglamentos que hay en la universidad, en este tipo de situación. Bueno, estamos de clase, que es la primera, que es las características del sector hortícola. Y vamos a partir por la segunda hoy día con una clase en terreno, que es la que pretendo hacer a futuro. El problema que tenemos que solucionar primero, cómo conectarnos con la plataforma en terreno, de manera de ir mostrando
en directo una serie de labores agrícolas importantes, y lo más interesante es ver cómo el sector productor de hortalizas en estos momentos, en el contexto actual, está operando al 100%, con un gran compromiso, no solamente con la ciudadanía, sino que prácticamente también con lo que ellos, para el cual es su pasión, que es la producción de hortalizas. Eso lo vamos a tratar de ver quizás a lo mejor haciendo video y subiéndolo posteriormente a través de videos editados, y a lo mejor a través de esta vía solamente ir comentando el video, quizás que es la posibilidad que estamos viendo. Bueno, podemos ver la segunda diapo, que vamos a empezar a comenzar a ver, si Javier me la... Ahí está. Bueno, en general, el sector hortícola está compuesto por un gran número de explotaciones. Lo que caracteriza a nuestro país en general, que tenemos una pequeña y mediana agricultura, que es la que predomina en el cultivo de hortalizas. Eso es tremendamente importante porque tiene que ver con algo de tipo social. Hay lugares del mundo donde la horticultura predomina básicamente una mediana y gran agricultura, como el ejemplo de Estados Unidos. Una agricultura, producción de lechuga, de apio muy industrializada. Nuestro país tiene muchas explotaciones agrícolas, mucho pequeño y mediano agricultor, y se le llama pequeño y mediano agricultor a alguien que tenga menos de 5 hectáreas, y eso de alguna manera le da estabilidad al sector, le da trabajo a mucha gente, no se producen los temas conflictivos que están en este momento con la fruta, donde justamente ocurre lo opuesto, donde hay mega empresas dirigidas al tema de la agroexportación. La superficie normalmente es variable, va a haber un censo en este año, si es que las condiciones lo permiten, y se habla de 77.000 hectáreas aproximadamente. Las hortalizas más importantes, ya las ven, son el choclo, la lechuga y la cebolla de guarda. Son una de las más importantes. Las regiones hortaliceras donde se juega un poco la seguridad alimentaria de nuestro país son la metropolitana, la región de Coquimbo. Entre esas dos ya tenemos casi 35.000 hectáreas, casi el 50% de la superficie. Nuestra región, ¿no es cierto?, que tiene, y la región del Bernardo O'Higgins, que tiene 10.000 hectáreas. El grueso de la hortaliza si vemos la siguiente diapo, vamos a ver que el grueso de la hortaliza de invierno, que es la que nos compete en este momento, que sería la siguiente: acelga, ajo, alcachofa, apio, beterraga, brócoli, cebolla, coliflor, espinaca, lechuga, repollo, zanahoria, que son hortalizas que básicamente se consumen en invierno, se producen más en invierno, pero la verdad es que están presentes todo el año. Este tema de dividir el ramo en hortalizas de invierno y verano es un tema básicamente un poco para ordenar la información, pues la verdad es que ustedes están permanentemente comiendo toda esta hortaliza. Lo que sí, en verano uno por lógica empieza a consumir más de la hortaliza de verano, como es melón, sandía, tomate, zapallo italiano, berenjena, pimiento, ají. Bueno, de esas que estamos viendo ahí, son importantes las zonas como en la zona del Valparaíso tenemos una cantidad importante de lechuga, alrededor de 1.358 hectáreas, lo mismo la metropolitana. La espinaca también es un lugar importante, especialmente en la zona metropolitana. Brócoli se da parejo, especialmente en la cuarta región,
en la zona de Valparaíso como la nuestra y la región metropolitana. La beterraga tiende a concentrarse cerca de la región metropolitana. Es la típica hortaliza que tiene que estar cerca de los cordones agroalimentarios, es decir, cerca de las grandes ciudades. Pasa lo mismo también con el cilantro o el perejil. Veamos la próxima. Aquí vemos las principales hortalizas de invierno. Vamos a hacer un poco lo que hemos estado analizando. Aquí hay cosas bien interesantes. En lo que es apiácea, tenemos el apio con distinto uso. El apio lo podemos usar en la ensalada y también se está usando en la industria del nitrato. Es decir, que son empresas que se dedican a cosechar nitrato a través del apio, y ese nitrato se ocupa como un conservante en la industria de los embutidos y de las carnes. Tenemos el cilantro, interesante el eneldo, que ha estado emergiendo como una nueva hortaliza en general, el hinojo, con poco consumo, pero yo lo veo con grandes potenciales, perejil, zanahoria, todo eso pertenece al grupo de la umbelífera. Acá en Chile el cilantro lo consumimos poco, pero pensemos en países como México, donde el cilantro se consume todos los días en los tacos, lo mismo en California, por la influencia mexicana. Los portugueses comen mucho cilantro también. En el caso de los franceses, zanahoria prácticamente está todos los días en la dieta. El ajo está muy importante en este momento por la pandemia que estamos viviendo. De hecho, el ajo está agotado en el mundo, debido a que la cultura popular siempre ha asociado el ajo a tener mayor resistencia, a tener mejor condición en cuanto a colesterol y de alguna manera evitar alguna enfermedad infecciosa. Dentro de ese imaginario popular, que me parece que en algunas cosas sí está bien respaldado por la ciencia médica, el ajo es uno de los más potentes dentro del grupo de las aliáceas, que tenemos cebolla, cibulet. Buscando por el medio, vemos las brasicáceas. Yo diría que del grupo importante y la que toma más relevancia es el brócoli. El brócoli, yo diría que del grupo es la más potente como alimento funcional, en la donde se ha gastado más dinero en genética, en mejoramiento e incorporarle ciertas características que mejoren su condición de llegada a los mercados. Vamos a la siguiente. Los rendimientos, este es un tema que lo vamos a dejar a discusión, después usted vamos a dar algunos trabajos donde lo vamos a ir analizando. Los rendimientos son muy relativos, dependen del país, de la tecnología, de la época y de la tipología de agricultor. Entonces aquí les dejo algunos rendimientos que es probable que a veces no coincidan con los oficiales. Estos son rendimientos básicamente sacados de productores, donde normalmente se habla que la lechuga se saca 30, 40 toneladas por hectárea, un cultivo de acelga 80 toneladas, el ajo 15, el apio 120, incluso algunos productores de Serena han llegado hasta 140, 150 hectáreas. Este es un país que tiene rendimientos bastante altos en ese tipo de cultivo. En repollo estamos en 40 toneladas, en zanahoria yo diría que tenemos bastante ahí que mejorar. Estamos en rendimientos muy bajos, con 30, 40 toneladas, y se puede llegar a 50 sin problema. Sigamos. Los valles más importantes, aquí les damos una aproximación solamente. Tenemos la cuarta región, el valle se le llama Delqui, pero en el fondo donde está concentrada la localidad específica donde se produce la producción de hortalizas de hojas, se llama Pan de Azúcar, latitud 29. Estepa con mucha nubosidad, esa es común ir a Serena, en esa zona con clima costero,
a 20, 30 kilómetros de la costa, siempre nublado en la mañana y con temperaturas de 20 o 22 grados normalmente en verano, nunca hace grandes calores. O sea, la hortaliza de hoja busca el clima costero. En el caso de la quinta región hay dos sectores. Uno es el Valle de la Aconcagua, donde tenemos básicamente toda esta zona de Quillota, Limache, Nogales, y por otra parte tenemos un tema de la zona de San Antonio, donde se produce gran cantidad de lechuga. Es probable que se nos corte porque aquí me aparece un mensaje, pero vamos a tener que pagar algo. No son los mensajes. Son mensajes, ¿no? Ya, disculpe, sigamos. Mapocho, en la zona de Santiago es importante la zona de Curacaví, Lampa y Colina. Latitud 33, y ese es el famoso estero, el cordón hortícola Santiago. Ahí destaca el estero Pangue, que lo están viendo en la zona del Maipo, que fue donde se encontró por primera vez en Chile el chinche africano, bagrada. Es una zona con una gran cantidad de productores de hortalizas que están en 20 o 25 minutos abasteciendo la cantidad de habitantes que hay en Santiago. Vamos a la siguiente. Bueno, ¿qué nos caracteriza a las hortalizas de hoja? En primer lugar, la diversidad genética. Tenemos formas, colores, sabores, texturas y propiedades nutricionales totalmente diferentes. En general, aquí estamos viendo distintos colores y vamos a ver forma, y aquí vemos forma y colores distintos. Aquí hay una especie de, yo le tengo mucha fe a este tipo de hortaliza. ¿En qué sentido? Pensando justamente en ustedes, las nuevas generaciones, que yo creo que son, o sea, no es que creo, son claramente mucho más ecológicas, tienen una mirada más crítica con respecto a lo que se estaba haciendo. El consumo tiene un sentido de un consumo más responsable, por lo tanto, con este tipo de hortalizas pequeñas que estamos viendo a continuación en la foto, sería posible llegar a tener menos basura. O sea, lo que tenemos que evitar que uno compre un apio y se coma la tercera parte. Ya sabemos que no todas las casas pueden hacer compostera, y tampoco sabemos que en nuestro país las licitaciones que se hicieron de los colectores sanitarios nunca consideraron la posibilidad de compostar. Por lo tanto, todo lo que uno ve en Europa, donde la basura pasa 5 veces a la semana, dependiendo del material que uno esté generando como basura, eso no existe acá. Entonces, una manera responsable es quizá es comenzar a introducir algunas cosas interesantes como lo que estamos viendo en la foto. De alguna manera lo vamos a tener que hacer, o sea, si hacemos parcelas demostrativas en la facultad, en algún momento esta pandemia tiene que calmarse. Yo creo que escuchando las sugerencias de ustedes podemos hacer algo muy interesante en probar este nuevo tipo de hortaliza, que una hortaliza más pequeña, más nutritiva, que ocupa menos volumen, más fácil de transportar y que no genere basura. Así que ojo con esta, y solamente Javier también, que tiene nuestro ayudante, Javier Santa Cruz, que le pega mucho a la botánica, nos va a ir aportando también algunas cosas impensables que se pueden estar comiendo también en una situación de crisis. Sigamos. Bueno, aquí tenemos las formas y colores. Esto era típico de la hortaliza, como se puede decir, en algún momento entró por el mercado denominado en Chile de elite o mercado cuico. Es decir, era la lechuga hidropónica con distintos colores que se vendía en bolsitas, etc.
Bueno, este concepto de formas y colores de lechugas diferentes se masificó y este tipo de lechuga uno lo puede encontrar en distintos tipos de ferias. Primero enriquecen son mucho más atractivas para consumirla, porque el acto de ver distintos tonos de verde, distintos tonos de morado, ya invita un poco al consumo. Entonces, muy interesante este tema, lo que ha ido pasando con la masificación de este tipo de hortalizas de hoja. Vamos a la otra. Esto es muy interesante. Estos son brócolis. En algún momento, lo que acabamos de ver hasta el momento, donde analizamos distintas formas, ¿no es cierto? Distintos colores, pero aquí también estamos viendo más que nada distintos colores, en el caso de brócoli, coliflores, brásicas, pero también es interesante destacar que en este caso, lo que es brásica, predominan los híbridos. Esto básicamente son cruzas de tipo sexual, donde se van buscando colores o características o formas diferentes. En la variedad anterior, en lo que es lechuga, o las brásicas pequeñas que estuvimos viendo anteriormente, básicamente son todos materiales de polinización abierta. Bueno, el tema de la hibridación siempre hay que aclararlo. Mucha gente, especialmente gente que no está relacionada con el ámbito agronómico, de repente podría ver lo de la izquierda, ¿no es cierto? Esos colores extraños, podría pensar que es algo malo, que algo del demonio, que algo transgénico. Y para nada, esos son netamente cruzas, están en la naturaleza y se han ido cruzando para lograr colores distintos, ¿no? Les recuerdo que la zanahoria en su origen era morada, y a través de cruzas los holandeses buscaron el color naranja. O sea, esto lleva procesos de cruce, de mejoramiento sexual, donde no hay ninguna intervención de tipo de transgénico. Dale. Démosle. Aquí veemos un poco el tema del ajo. Hay dos cosas interesantes que están pasando con el ajo. El ajo se agotó. Si les doy una idea en este momento, el ajo hacia nivel chileno, durante los 2 o 3 años, en general originó grandes pérdidas de los productores, porque el mercado chileno del ajo es muy pequeño, primera cosa. Segundo punto, hay como una cultura de no andar hediondo, de no oler a ajo. O sea, no tenemos un tema de consumir ajo permanentemente. Y tercero, nuestro mercado de exportación era México, que también tuvo grandes producciones de ajo y por lo tanto hubo precios muy bajos. Normalmente estamos hablando que un cultivo de ajo tiene un costo de operación de 4,5 millones, 5 millones, y después de trabajar todo un año los productores lograban vender con suerte a 5 millones. O sea, los mejores empataban, o sea, no ganaban absolutamente nada. Eso empezó a descapitalizar a la gente, específicamente del Valle de Yayay. Bueno, el que la sigue, la consigue. Este año ocurre el fenómeno de la pandemia y se agota el ajo en el mundo. Cuando parte este tema de la pandemia en China, el ajo se agotó y se produjo un movimiento de ajo de todo el mundo hacia China, exportando, porque toda la población quería comer ajo. ¿Por qué quieren comer ajo? Porque se sentían amenazados. ¿Amenazados por quién? Por este virus, por este desconocido, por este ente biológico. Y de alguna manera la gente se siente más segura consumiendo ajo, se siente más sana. Bueno, de que tiene un contenido de alicina que efectivamente, si ustedes lo buscan en cualquier paper de medicina, efectivamente tiene grandes propiedades. Pero básicamente yo diría que se menciona en la medicina como que disminuye el colesterol,
es un antiséptico intestinal, aumenta la defensa, evita la formación de coágulos sanguíneos. O sea, tiene que ver mucho con el tema de la presión, colesterol. ¿Qué hay que uno dice, el ajo es un tema que siempre también genera ruido en la gente que le gustan los biopreparados, los bioinsecticidas o la agricultura orgánica. Entonces hay que mirar, primera cosa, no hay que perder nunca de vista el contenido del ingrediente activo. Lo que tiene el ajo es alicina. Y si ustedes lo han visto como consumidores, el ajo chino que llega, ese ajo grande, bonito, que lo venden en bolsita, es uno de los ajos más malos en sabor, y eso porque tiene muy poca alicina. Es decir, uno tendría que comerse muchos ajos para lograr el efecto de salud que también mencionan los papers. En cambio, si uno usara un ajo nativo chileno, que era el ajo rosado, o bien ocupara ajo argentino, o recuperáramos materiales como el ajo rosado chileno, que son tremendamente fuertes, que el ajo en trenza, ahí uno con muy pocos dientes es capaz de lograr un efecto a la salud benéfico. Por otra parte, si yo quiero hacer un bioinsecticida, está lleno de recetas, ¿no es cierto?, dentro de los colegas que son orgánicos, que dicen, mire, agarre, no sé, 1 kilo de ajo, lo muele en una juguera, lo macera, lo deja remojando X tiempo en alcohol, o hay mezcla, y en algunos casos yo he visto que no funcionan para nada, y no porque la receta esté mala, sino que simplemente el agricultor lo entendió como ajo, y el ajo es simplemente un ajo que tiene poca lisina. Entonces hay que especificar bien la dosis de ajo de acuerdo al tipo de ajo. No es lo mismo en el caso de un tipo de ajo, que los más fuertes son los tipos castaños o los ajos rojos. A lo mejor con 250 gramos de ese ajo logra un efecto potente. Y es probable que con el ajo chino tenga que cuadruplicar la dosis. Entonces, muy importante, y lo vamos a después entregarlo en los apuntes, vamos a indicar cuál es el contenido de alicina que tienen los distintos ecotipos de ajo. Vamos a la otra. El calcio y el ácido fólico está muy presente en todo lo que es brásica. El ácido fólico tiene que ver mucho con el sistema nervioso, espaldas bífidas en el caso de las mujeres embarazadas, lo dan mucho los médicos. El calcio también para los que tienen más edad, para ir fortaleciendo todo el sistema óseo. Por lo tanto, aquí es muy importante estar consumiendo permanentemente las brásicas de hoja. Vamos a la otra. Aquí tenemos nuestras zanahorias. Por el lado izquierdo tenemos quizás lo original, y por el lado derecho lo que de alguna manera en algún momento quiso la reina de Holanda. Una zanahoria naranja. Por eso que la camiseta de la sección holandesa es naranja. Tiene mucho que ver con esa historia, y sería interesante que la leyeran. Alto contenido de caroteno. Es un excelente hortaliza de invierno, debería estar presente permanentemente en nuestro jugo diario. Yo creo que hablar más cosas con respecto a la parte de nutrición de la zanahoria está de más. Realmente se las recomiendo de todas maneras. Vamos a la otra. Bueno, algo que entonces, un poco recapitulando, lo que hemos estado viendo, que tenemos una gran diversidad genética. O sea, las posibilidades de tener colores, formas, contenidos nutricionales y de hacer hibridación, manejo, es muy importante en lo que es hortaliza. Y eso es justamente una de las cosas que a uno lo motiva. Esta gran diversidad genética también exige, es la que a uno lo mantiene con motivación. Es decir, cada día aparecen materiales nuevos que hay que aprender a trabajarlos, aprender a conocerlos, aprender a cómo se cultivan, porque tienen características distintas. Y eso a uno le va poniendo permanentemente desafíos profesionales, y esos son tremendamente estimulantes.
También lo que es muy estimulante para los que trabajamos en el área hortícola es la diversificación de especies. Aquí estamos viendo un productor del Valle de Azapa, que si ustedes miran el contexto, el entorno, es un valle totalmente árido, es como si estuviéramos produciendo hortaliza en la Luna, en Marte, con un suelo totalmente estéril. Entonces aquí aparece un concepto que no es el de remediar suelo. Aquí no existe remediar suelo, existe construir suelo, porque el suelo por génesis está muerto. Y eso es un desafío mucho más difícil que remediar. Aquí hay que partir de algo muerto y construir algo donde se pueda aparecer la hortaliza que están viendo acá en la foto. Es un tema que vamos a ir conversando con mucho detalle cuando nos toque el tema suelo, fertilización, enmiendas. Pero podemos ver aquí la diversidad que tenemos, distintos colores. Al fondo hay no son invernaderos, son cultivos de malla, donde hay tomate, pimiento, ají. O sea, este productor, aquí tenemos maíz, choclo. O sea, este es un productor que puede tener 8 o 7 especies dando vueltas, que normalmente lleva a las ferias locales de la zona de Arica. Sigamos. Las crisis, como la que estamos viviendo, son desafíos importantes que están afectando lo cotidiano, y no me cabe la menor duda que esta es una crisis tan fuerte la que estamos viviendo que nos va, yo creo que va a acelerar cambios que ya de alguna manera venían hace rato. O sea, estamos en el tema de la transición, de cómo vemos el mundo, cómo vemos la economía, cómo vemos la agricultura. No es un tema que haya partido el año pasado, sino que partió ya hace 20, 30 años. Lo que pasa es que hay momentos donde se acelera más el tema. Bueno, y esto lo acelera. De todas maneras va a cambiar mecanismos de relación, va a estar colocando el tema de la vulnerabilidad que tenemos, la sacó a flote, la colocó en la mesa. Nos apareció un enemigo externo, lo cual no es malo. Esto es una opinión muy personal. En este caso, un virus. Hay autores como, se los recomiendo que los revisen. Hay un coreano, en coreano-alemán, se llama Chul Han, que lo pueden revisar. El libro se llama La Era del Vacío. Bueno, y uno de los temas que dice que a él le preocupaba que el siglo XXI, el principal enemigo no eran los agentes externos, sino que fueran uno mismo. O sea, él hablaba que los principales ataques que podría tener el ser humano vendrían del mismo, es decir, depresión, ansiedad, angustia, fallas del sistema inmunológico. Por lo tanto, cuando mirado de ese punto de vista, cuando aparece algo externo que nos invita a, que es algo que viene desde afuera, es una otredad, de alguna manera invita a reflexionar y a ser más solidario, ¿no es cierto?, en algunas cosas. Ustedes son jóvenes, por lo tanto, ninguno de ustedes debería pasarle nada, pero obviamente por un tema solidario seguramente están guardando una serie de precauciones. Entonces eso de alguna manera es bonito porque empieza a hablar ahí ya más de comunidad y también nos hace pensar que hay cosas externas, ¿ya? Nos saca un poco de esta mismidad, como habla el japonés, el coreano, perdón. Bueno, dentro de esos desafíos aparece la incorporación de nuevas especies. Ejemplos de esto pueden estar hasta en su propio jardín. Lo conversamos con Javier ayer o anteayer, que yo veo que permanentemente como los haitianos que trabajan y han hecho un gran aporte a la producción de hortalizas de Chile en general, siempre a la hora del almuerzo llevan para comer la ensalada la verdolaga.
y la verdolaga para mí era una maleza. Y bueno, tiene una cantidad de potasio, una cantidad de fibra importante, me ha tocado probarla ya como tortilla y realmente excelente. Y siempre estuvo ahí y no nos dimos cuenta. Entonces hay un solo ejemplo que justamente me coloca Javier acá, ¿no es cierto? Lo otro que da también justamente en este tema de la diversidad de sabores, colores, nos da un sabor ligeramente ácido. Por lo tanto, es una buena mezcla con hortalizas que sean un poquito más amargas. Por ejemplo, si mezclamos rúcula con alguna de las brásicas, estas con mitsuna o con una alianza como el cibulet, o sea, nos puede quedar algo muy interesante. Alto contenido de antioxidantes y ácidos grasos omega 3. Interesante cómo la cultura haitiana o sea, no ha traído, ¿no es cierto?, ese consumo. Así que hay algo muy potente ahí que hay que empezar a trabajar. Y también deberíamos tenerla en la facultad. La vamos a tener en algún momento, ¿no? Vamos al siguiente. Esta otra, el diente león. Estoy pensando, o sea, en el fondo estoy pensando y la idea es invitarlo a pensar a ustedes, de alguna manera, a estas situaciones de cuarentena o de cierre de Santiago o posible cierre de algunas regiones, se corta la cadena de suministro. Lo que no tiene que ocurrir que venga la hambruna o que venga la desesperación. Bueno, empiezan a aparecer cosas interesantes que siempre han estado. Por ejemplo, el diente león, yo lo consumí hace 30 años, pero nunca más. O sea, se me olvidó, porque tuve la oportunidad de consumirlo en Santiago, incluso yo diría que unos 30, 35 años atrás, había un restaurante macrobiótico de japoneses que venían de San Paulo, Brasil, donde consumían mucho la raíz del diente león cocida. Bueno, y como alimento, o sea, no como algo, como un remedio. Posteriormente se me olvidó eso, nunca más los vi. Bueno, hace un par de años escuché a la otra ayudante que tenía, que es la Constanza Riquelme, también empezó a hablar nuevamente del diente león, pero ya con efectos medicinales. Bueno, aquí estamos viendo, me aporta Javier, que la raíz se puede deshidratar, se tuesta y sirve para elaborar una bebida similar al café. Muy interesante eso. La hoja las puedo consumirlas crudas, un poquito amarga, pero si las mezclo con otras puede ser interesante. Las flores puede parecer un licor, o sea, la cantidad de cosas que tienen son realmente importantes y está en todos lados, jardines, plazas, baldíos, lotes, orilla de camino. Así que hay muchas cosas que nos pueden enriquecer pensando en un escenario que yo creo que no se va a dar, pero siempre hay que pensar en lo peor, donde lo único que tengamos en la casa sea harina y arroz. Por lo tanto, necesitamos sí o sí hortaliza, porque si no nos van a aparecer enfermedades fisiológicas terribles. Vamos. Los mercados... perdón. La hortaliza con mayor producción a nivel mundial durante el 2017, a nivel mundial, básicamente tomate es la que prima, es lo que más se come, cebolla, pepino ensalada, repollo. Dentro de las de hoja, la lechuga aparece en el número 9, ¿no es cierto? El cuarto repollo y el número 10 es el ajo. O sea, y la cebolla en segundo lugar. O sea, tenemos dos y la zanahoria en sexto lugar. O sea, dentro de la hortaliza de verano tenemos la primera y la tercera, y el resto son básicamente hortalizas justamente que vamos a ver durante este semestre. Vámonos. Las exportaciones
el movimiento mundial de hortalizas frescas siempre lo ha liderado China. China es un gran productor de hortalizas, y como podemos ver cómo del 2006 al 2016 realmente aumentó de una manera increíble la exportación. O sea, es un gran exportador y ha metido mucho su tema de las hortalizas chinas, que son más pequeñas. Por otro lado, México, a mí me toca asesorar en la zona de México. Seguramente después, cuando tengamos la oportunidad de vernos ya físicamente, o si no, bien por esta vía, les voy a comentar varios temas con respecto a México. Hay muchos chilenos que trabajan allá, no solamente en hortalizas, sino que en el tema de los berries. México es una potencia, pero una potencia agroalimentaria que abastece. México tiene 140 millones de habitantes y al lado tiene Estados Unidos con 280, 290 millones. Por lo tanto, ¿qué estamos viendo ahí? Un gran aumento en las exportaciones mexicanas. En tercer lugar viene Holanda. A Holanda le coloco, no me niego a eso, pero le coloco un signo de interrogación. ¿Por qué un signo de interrogación? Porque los holandeses siempre han sido comerciantes. Es decir, puede haber mucho de que llegue hortalizas de otros países a Rotterdam o al mercado del lado, al puerto del lado, que es Werkia, que es Amberes, y desde ahí se reembale y salgan con la marca holandesa. Entonces, un tema ahí que habría que revisar un poquito más. Sí, España es una potencia real y concreta por lo que es hortaliza. O sea, es decir, si nosotros analizamos, tenemos los países importantes, partiendo, yo diría que los más importantes son China, México, España, Estados Unidos también ha ido aumentando, Australia, Italia y Francia. Son los países que han ido aumentando un poquito las exportaciones. Francia ha estado importando mucho, yo diría que la ha bajado. Y en cuanto a importaciones, los que más importan, fíjese, son los norteamericanos. Importan mucho de México. O sea, ellos producen un tipo de hortaliza, pero a su vez importan mucho de otras. Por ejemplo, cilantro, espinaca, acelga, apio. Alemania ha aumentado mucho las importaciones. Igual Francia, igual Canadá. Eso es un poco la idea que se forma en la idea con respecto a los países. Siempre es importante ver esto cuando uno vea noticias. Por ejemplo, un país que se declaró orgánico. Este país me parece que es Noruega o Dinamarca, no me recuerdo bien. Uno de esos dos países nórdicos se declaró constitucionalmente país orgánico. Pero cuando uno va a cuánta hortaliza produce esos países, prácticamente casi nada, y no porque sean flojos, sino que el clima no les permite. Por tanto, al declararse orgánico significa que de alguna manera exigen que al que le exporta cumpla la ley orgánica. Entonces, bueno, son cosas que hay que analizar, criticarlas, apoyarlas, pero por lo menos que originen debate, ¿ya? Vamos a la otra. La cadena de comercialización hortícola normalmente es una de las cosas que a veces se critica, pero yo voy a defender un poco al intermediario. O sea, el intermediario cumple una función importante en la medida que sea un tipo transparente para que el precio justo. Es decir, si uno está pensando en el modelo cerrado, en que yo soy productor, aparte de eso, después, para que se formen la idea, yo produzco lechuga, trabajo todo el día, y para irla a dejarla en mi mercado, yo tendría que irme como a las 5, 4,